Para comenzar, es importante tener en claro la situación en la que emerge este análisis del discurso. Por ello, se partirá con una breve explicación de esto. Bueno, para nadie es un secreto que actualmente se está vivenciando la pandemia del coronavirus, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Esto ha ido generando otra serie de problemas que han dificultado el progreso y la continuidad de la vida como se venía haciendo normalmente. En Colombia, tan pronto se registró el primer caso el 18 de marzo del 2020, se intentó hacer las respectivas normas de seguridad, entre ellas la cuarentena, dirigida por el gobierno en todo el territorio nacional para el bien de toda la población. Del mismo modo, por esta decisión, se ha visto el alza del precio en distintas cosas, pero esta alza no ha estado en el ojo del gobierno para ayudar a quienes están en casa sin trabajo o quizás que están en vacaciones no pagas u otras situaciones que van por este mismo camino. Por otro lado, tenemos a los bancos, quienes siguen su trabajo de cobranza con la misma sutilidad con la que venían haciendo esto. Pero el gobierno, una vez más, no ha evidenciado esto para las mismas personas afectadas con el primer problema planteado anteriormente. Una buena acción que podría generar estas empresas sería ayudar con subsidios de salud por esta gran problemática mundial, dejando a un lado la ambición del dinero. Es aquí donde vemos la falta de ética en estas grandes empresas y posiblemente el gobierno, quienes no ven más allá de los problemas más evidentes para así apoyarnos unos a otros. Con todo esto, y una vez comprendida la situación actual del país, se plantea la siguiente pregunta. ¿La ética ha tenido un papel pertinente frente a esta pandemia del coronavirus en Colombia? Para la metodología, empezamos con hacer una selección previa de documentos relacionados en campos de pandemias y o de valores, con esto obtener un panorama más amplio. Una vez seleccionados los documentos pertinentes a la temática, hacer una profundización en los temas que abarcan este discurso, como lo son ética, pandemia, COVID-19 en Colombia, ética en la política, con el objetivo de reconocer el fenómeno sociocultural que en este caso vendría siendo el papel de la ética en tiempos de pandemia y poder determinar las superestructuras dentro de esta. Continuando los temas anteriormente mencionados, organizarlos para poder lograr evidenciar la manera en la que cada uno de estos influye, ya teniendo una categorización de conceptos y cómo éstas inciden en la forma de tomar decisiones que se presentan en la pandemia, se procede a analizar los conceptos que resalten de manera positiva y negativa con la ayuda de la sistematización y procesamiento de datos. Establecer el por qué estas palabras pueden llegar a generar problemáticas éticas y que afecta en las decisiones de la población que indagan estos documentos. Teniendo en cuenta que esta problemática es algo que nos afecta a todos, sin excepción alguna, tomamos la decisión de analizar un documento por parte del Ministerio de Salud donde explica y toma los valores éticos frente a esta pandemia. Para argumentar sobre el análisis que hicimos a este discurso, empezamos por definir cuál es el formato del texto, macroestructura, marco del conocimiento, código semántico, superestructura, luego las macroposiciones que ayudan a definir el tema y el material de soporte. Nos basamos en la estructura del análisis del discurso con ayuda del estudio conceptual en el texto de Van Dijk, el discurso como interacción social, y recalcamos la idea de los vínculos entre el discurso y la sociedad son mucho más complejos y requieren un análisis teórico por derecho propio. Por lo tanto, creemos que al teorizar la idea de unos valores éticos y unirlos con la sociedad es una manera del discurso escrito, en donde el Estado desde su poder genera un control a la acción y mente de su población, generando una ideología de lo bueno y lo malo que tienen que hacer para contrarrestar el coronavirus. Teniendo claro que este documento es propuesto por el Ministerio de Salud explicando la pandemia que se presenta actualmente, es importante conocer que este término se basa en que una enfermedad epidémica y o contagiosa se convierta en una propagación mundial. Estas pandemias son causadas por patógenos o tipos de virus de reciente aparición. Siguiendo, es fundamental aclarar la situación actual de COVID en Colombia. Esta se dio por la propagación de un virus en China. El primer caso se evidenció en marzo del 2020, pero al transcurso de los días claramente se ha ido el aumento de los casos. Actualmente hay alrededor de 24.104 casos confirmados y 6.111 recuperados y lamentablemente 803 muertos por esta infección respiratoria aguda, es decir, gripa, que puede presentarse desde un nivel leve, moderado hasta grave, como lo aclara el Ministerio de Salud. En las diferentes ciudades del país se ha ido evidenciando estrictas medidas de seguridad para seguir evitando la propagación, entre ellas el pico y género, el uso de tapabocas obligatorio, la cancelación de toda actividad que requiera contacto con gente y efectuar de esta manera todo de manera virtual.
Por otra parte, un término importante aquí es la influencia de la ética en tiempos de pandemia y también en la política. Para esto entonces podemos definir primero que la ética es una disciplina teórica que se basa en la acción y en los hechos para dar orientación hacia la reflexión de la toma de decisiones, pautas o principios de las prácticas diarias. Para finalizar, en el campo de la política se define desde la legitimidad al Estado. Se explica desde dos enfoques. La primera es sobre la política de cómo se debe enfocar a logros propósitos éticos como la justicia, la igualdad, la libertad. Y lo segundo es cómo la legitimación se sostiene del Estado y depende de la habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder, desde la dimensión ética de la política que se reclama la unificación de justicia, honradez y transformación social. Para las conclusiones, tomamos el discurso escrito, lo dividimos en colores, como van a ver en una parte del video. El formato es una página web, entonces nos dice que datos muy confiables del Ministerio de Salud, macroestructura, marco del conocimiento, el código semántico en este caso es una imagen que produce como bien, no pasa nada, chévere amigo, confía. La superestructura es la esquematización y Van Dijk que cree que un discurso siempre debe existir una organización para entenderse mejor. Entonces empezamos por contextualización, segundo de argumento de autoridad, tercero argumento de mayoría, que representa que nos hace sentir que hacemos parte de esa responsabilidad. El cuarto, el argumento del conocimiento, que experimental genera confianza. Los colores que van a ver subrayados en morado significan las palabras negativas y el color verde las palabras positivas de este discurso escrito. Con lo anterior, podemos concluir que por medio de este artículo recalcan los valores éticos que podrían cumplirse a cabalidad. Aquí entran las macroposiciones que estas ayudan a definir el tema, pero relacionan responsabilidad con quedarse en casa sin tomar en cuenta que no todos cumplen con un trabajo estable. Entonces, tendríamos que declararnos como personas antiéticas sin valores. Hablan de empatía sin tener en cuenta que ni el gobierno cumple con esto debido a las desigualdades de supuestas ayudas a la gente más vulnerable. Toman la palabra honestidad y la relacionan con todo lo que existe en la política colombiana. Falsas noticias, engaño, desinformación, corrupción. Nadie cree 100% en las palabras de los políticos y menos en crisis. Bueno, muchos de estos valores le piden a la comunidad cumplirlos sin pensar en las necesidades que tiene la gente y que ni ellos mismos, el gobierno, son capaces de cumplirlos. Entonces, pues genera un poco de hipocresía y da a entender que con palabras bonitas la gente va a tomar con cabalidad toda la información que se les pueda presentar.